de recibir en nuestro congreso al arquitecto y doctor en arquitectura, Hermilo Salas Espíndola. El doctor Salas es profesor de la Facultad de Arquitectura desde el año de 1969, en la cual ha realizado o ha tenido más bien puestos administrativos, académicos, honoríficos y de elección como consejero técnico. Ha sido participante en la comisión dictaminadora por rectoría, jurado y sinodal de exámenes profesionales de más de 300 alumnos desde el año de 1969. El doctor Salas es responsable y fundador del campo de conocimiento en economía, política y ambiente, diseño sustentable de los programas de maestría y doctorado en arquitectura y urbanismo de la UNAM desde el año del 2001, siendo actualmente tutor, cotutor y director de tesis de 35 alumnos de maestría y 15 de doctorado. Además, imparte talleres de investigación, seminarios y temas selectos. El doctor Salas ha sido conferencista magistral y ponente sobre arquitectura, cambio global, desarrollo sustentable y otros temas en foros y congresos en Madrid y Barcelona, España, Toronto, Canadá, San Juan de Puerto Rico, en La Habana, Cuba, en San José de Costa Rica, Mérida, Venezuela, Loja en el Ecuador, Medellín en Colombia, Río de Janeiro en Brasil, Santo Domingo, República Dominicana y diferentes ciudades de México, así como algunas otras en el Medio Oriente como Taipei y Taiwán también. Con ustedes queda el doctor Hermilo Salas Espíndola para esta conferencia que lleva como título Las contradicciones de la expresión del ambiente virtual en la arquitectura y el urbanismo. Bueno, creo que acá está el otro. Bueno, pues buenos días a todos. Realmente estábamos platicando de la situación de Rubén Pechey, quien es uno de los organizadores y entusiastas formadores de una nueva corriente de pensamiento en Latinoamérica respecto al ambiente. Y bueno, yo creo que qué bueno que hizo erupción el volcán, ¿no? Y qué bueno que hizo erupción el volcán, porque esto nos restituye la confianza de que los ciclos, los flujos y las dinámicas de la Tierra siguen funcionando, y eso es lo que va a mantener el equilibrio en todo este planeta, principalmente, que es el que nos preocupa. Yo realmente quiero agradecer que estemos aquí, gente y participantes de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, de Brasil, de España, Venezuela y México, y que estemos participando en este nuevo enfoque de la arquitectura, ciudad y territorio, en el término y en el paradigma de la sustentabilidad y de la sostenibilidad. Creo que es muy importante, antes de iniciar la temática que hoy me interesa, ver que el gran problema actual es que las ciudades son como el punto crucial e importante de las discusiones. Y bueno, quisiera recordarles cómo Marshall McLuhan en 1967 plantea que ya la ciudad no existe, salvo como un espejismo cultural para los turistas. Y esto es muy interesante, porque cuando Marshall McLuhan plantea de que la ciudad no existe sino como un espejismo cultural para los turistas, nos empieza a mostrar que gran parte del tema que hoy voy a tratar con ustedes es precisamente este problema de la expresión virtual a la que estamos ahora sometidos con todas las tecnologías modernas. Tenemos que recordar que desde Platón, Aristóteles y así pasando por Montfort, James Jacobs, la ciudad ya no cumple la función como antes. Y también hemos estado pendientes de ver cómo el manejo de la ciudad se ha convertido en un manejo también muy político de la ciudad. Ya hay una frase muy interesante que dice que la arquitectura y el urbanismo es el arte predilecto de los autócratas.
Fíjense qué interesante, la arquitectura y el urbanismo es el arte predilecto de los autócratas. O sea que la arquitectura se convierte en un artefacto de ordenación que imprime símbolos y significados y asienta jerarquías en todo momento histórico. Entonces, todo esto es muy interesante porque todo esto lo van ahora combinando con el enfoque de lo digital, de la descripción virtual, y entonces vemos que hay una gran separación entre lo que es virtual y lo que es real, y es el motivo de esta charla. Podemos ver que si ya la ciudad se había convertido en símbolo de los autócratas, podríamos hablar de que no podemos negar la remodelación de París con el barón de Haussmann, como Mussolini hace la ciudad de Eur, como Hitler genera sus grandes centros para su propia culminación como grandes manifestaciones. Y bueno, y aquí tenemos que empezar a recordar que este problema ya se empieza a ver desde cuando surge el término de sustentabilidad y sostenibilidad, cuando Rachel Carson, una ambientalista norteamericana, dice que si saneamos los políticos, saneamos el ambiente. Muy interesante porque al plantear ella este aspecto de que saneemos los políticos, saneemos el ambiente, está planteando que ya el problema no es solo hacer o vivir la ciudad, sino que tiene que ver mucho con toda la cuestión política, con la cuestión social, etc. Y más aún cuando todo lo que hacemos es parte de una idea humana. ¿Quién puede negar, según decía William Brown, que la naturaleza es una idea humana y que tiene diferentes concepciones? Y siempre me pregunto, ¿podremos agarrar y preguntarle a una hormiguita, oye, ¿qué es la naturaleza? Y la hormiguita me manda al diablo, ¿verdad? Porque yo no, que me preguntas qué es la naturaleza. La naturaleza es esto que vivo en conjunción, en donde yo me nutro, yo vivo y yo existo, ¿me explico? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque mi plática tiende principalmente a que la expresión del ambiente a través de lo virtual nos está deformando también toda la concepción de la realidad. Hay mucha confrontación respecto al término de lo sustentable y lo no sustentable. Entonces creo que hay que empezar a redefinir que el principal problema ahorita, y lo ha dicho muy bien Edward Rojas, ¿verdad?, cuando plantea que todo lo que hacen en Chiloé, con acento, como dijo él, que es el único Chile que lleva acento, ¿no?, que como había y hay un gran concepto de la cosmovisión. Y creo que aquí, felicidades, cuando vemos todo lo que nos ha planteado el día de hoy Eduardo Rojas, vemos que la cosmovisión es básica para el entendimiento del futuro de la arquitectura, de la naturaleza, de la biosfera y de la sociedad. No podemos perder de vista la cosmovisión. Hace poco estuve la semana pasada en Colombia en una plática que di, y entró uno de los grandes líderes de las tribus, y ¿saben qué decía? Para mí lo más importante es la casa, porque la casa es el templo sagrado de todos los que vivimos en él. Pero la casa, si lo vemos desde el punto de vista biológico, también es el hábitat, que es el nicho ecológico de cualquier especie, y esta casa se vuelve el templo sagrado de cada especie. Pero este templo sagrado de cada especie tiene una gran relación con esa cosmovisión que les estoy planteando, y en la cual hemos perdido la relación. Y entonces ahora empezamos a ver a la casa como el complemento de una sociedad que está en contradicciones constantes por la lucha de intereses y por el gran conflicto que tenemos. Todo esto hace que cuando planteamos lo que dice nuestro anterior conferencista, vemos que todo esto de la sostenibilidad no es una moda ni es un término, sino es realmente, tiene un origen desde hace mucho tiempo, desde que Nesser Howard plantea las ciudades jardín y desde que se funda hasta la economía, como la ciencia o disciplinas de Sócrates, que estudia el abastecimiento de la casa o la ciudad. Y entonces ya en los 50, 60 empieza a haber un cambio muy fuerte. Aquí hay que entender dos cambios. Hay que introducir el problema de la ecología hacia una filosofía y práctica de un nuevo medioambientalismo. Y cuando plantean estos cambios que está generando ahora FLACAM y una gran cantidad de organizaciones, pues es que tenemos que ir a una filosofía y una práctica de un nuevo medioambientalismo
que nos va a generar nuevas concepciones que se dieron ya en la revolución ecológica de los 60 a través del cambio de paradigma. ¿Y qué es un paradigma? Cuando hablan de la sustentabilidad, sostenibilidad, es un cambio en la percepción de los valores y los estilos de vida. No es exactamente meter tecnologías nuevas, no es exactamente hablar de que ahora hay que meter colectores solares. No, cuando hablamos de un nuevo paradigma llamado desarrollo sustentable, lo que estamos planteando es, vamos a hacer un cambio en la percepción de los valores y los estilos de vida. ¿Para qué? Para redirigir el camino de destrucción. O sea, el punto clave es que vamos en un camino de destrucción y hay que redirigir este camino de destrucción yendo del antropocentrismo al ecocentrismo, que es lo que plantea la Deep Ecology o ecología profunda. Y esto evidentemente requiere ¿de qué? De un activismo ambiental. Y para eso no surge solito, sino que todo este intento va dirigido a cómo este activismo ambiental evidentemente no tiene una razón de que hay que cambiar. El primer punto clave por el cual surge el problema de entrarle a lo ambiental o a lo ecológico surge principalmente porque había un gran impacto en los 60 principalmente porque se estaba afectando la salud del ser humano. Y esa es la voz de alarma que dice hay que estudiar lo ambiental. Pero también se estaba viendo que estaba perdiendo los valores, se estaba perdiendo la relación con la calidad de vida. Entonces todo esto lleva a que este cambio a la sostenibilidad, sustentabilidad, no es exactamente hay que ir hacia un nuevo paradigma así como paradigma, sin entenderlo, sino que tiene sus bases y razones filosóficas. Y fíjense que qué raro que un gran orientador de todo este movimiento es Henry David Thoreau, un escritor, un crítico social, un filósofo del siglo XIX, que nació en 1817, y que su primer intento fue plantear cómo tendríamos que hacer un cambio de actitud hacia nuevas condiciones. Y escribe un libro impresionante, se llama La desobediencia civil, que les recomiendo leer. Henry David Thoreau. Es el planteamiento del cambio a través de él mismo, de John Muir, de T.H. Lawrence, Robinson Jeffers, Aldous Huxley y otros, George Orwell, Theodore Roosevelt, el mismo Lewis Mumford. ¿A dónde quiero llegar con esto? Yo puedo hablar del problema del ambiente virtual, pero a donde quiero llegar es a entender que no podemos entender un cambio si no lo entendemos desde la visión filosófica y de nuevas bases conceptuales. No puede haber un cambio si no hay una nueva visión conceptual del futuro. Y esta nueva visión es un cambio en la percepción de los valores y de todos los elementos de la vida y su relación con la naturaleza integrada a la sociedad a través de esta nueva concepción en la que Henry David Thoreau planteaba hay que evitar la apatía, hay que evitar la cobardía, hay que evitar la inconsistencia. Y este es un gran planteamiento que nos lleva a que había que cambiar el futuro del planeta a través de un paradigma. No es exactamente el término desarrollo sustentable el que da el cambio, sino que se empieza a entender como un cambio de paradigma a través de una revolución que es principalmente científica. Y para esto tendremos que estudiar a Thomas Kuhn, en el cual dice que un cambio de paradigma es análogo a un cambio gestáltico. O sea, los mismos objetos que se ven desde una perspectiva, los mismos objetos se deben ver desde una perspectiva diferente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ahora la ciudad, lo que tenemos alrededor, ya no podemos verlos desde la misma perspectiva, sino tenemos que verlos a través de una perspectiva diferente que da lugar a nuevos fenómenos y nuevos problemas. Todo esto es lo que configura, para que tengan un marco de referencia, que estamos comprometidos a un nuevo tipo de compromisos básicos, en cual las nuevas leyes y principios fundamentales son ahora nuevos sistemas de generaciones simbólicas. Todo esto nos lleva a la necesidad de contemplar que el mundo es irreal y es una ilusión. Y entonces este mundo irreal, que es una ilusión, es una idea superior, y la pregunta que nos hacemos
es cuáles serán las consecuencias de las acciones actuales para el futuro. Y entonces nos enfrentamos a que tenemos una serie de consideraciones que nos están planteando una serie de dudas, conflictos que tenemos, porque no sabemos a dónde vamos y creemos que son las tecnologías, creemos que son serie de cosas. La única cuestión de sostenibilidad accesible hasta este momento es lo que ha dicho el arquitecto Rojas. Es recuperar los valores de la identidad, los valores del sitio, los valores de la naturaleza integrados a la arquitectura y su relación casi simbiótica, etcétera, etcétera. Y entonces hemos llegado tan complicando la vida con la tecnología que ahora dice una famosa frase por ahí, que ahora hasta cortamos mantequilla con una motosierra, porque creemos que así es como estamos entrando en la modernidad. Y entonces vemos que todo esto es un planteamiento que nos está desvirtuando toda esa realidad. Por lo tanto, vamos a empezar a entender que el enfoque de lo virtual como un nuevo instrumento para la percepción de la realidad, ¿a qué nos lleva el enfoque de lo virtual? Todo esto que vemos de increíbles presentaciones en televisión, en audiovisuales, nos está llevando a una ilusión de los sentidos. Y hay que tener mucho cuidado porque esta ilusión de los sentidos nos establece diferentes formas de percepción y nos mete en el influjo de la fantasía. Y cuidado, porque cuando nos metemos en la fantasía, evidentemente estamos perdiendo la realidad y tenemos diferentes formas de interpretación. Y ahí es donde debemos tener mucho cuidado, porque nos bombardean tanto con este tipo de lo virtual, que nos convierte en una ilusión de los sentidos, y hay un influjo de fantasía, y nos lleva a diferentes formas de interpretación. Entonces, ya no sabemos qué escoger, nos están bombardeando con una serie de planteamientos, y entonces la pregunta es cómo podríamos estar dentro del marco del desarrollo sustentable y cómo entender lo virtual. Y hay que evitar la deformación del Star Trek, de todas estas grandes películas que nos llevan a otra dimensión, pero que no nos meten dentro del marco de la realidad y menos nos van a explicar por qué el desarrollo sustentable es un nuevo paradigma. Entonces, el desarrollo sustentable se convierte en el instrumento adecuado de interpretación de la realidad. La siguiente. ¿Por qué? Porque la realidad tiene signos, significados, tiene una relación, un entorno a la región, al territorio, a la ciudad, dentro de un ecosistema. Y aquí viene el primer punto importante, lo vimos con la plática del arquitecto Rojas. Es el ecosistema el que determina la forma de la arquitectura, la forma de la identidad y el afianzamiento de la cosmovisión de ese individuo o de su propia sociedad. Hay que tener mucho cuidado, la cosmovisión es lo que traemos desde generaciones ancientes de hace miles de años, ya nos queda de 100 años, y esa cosmovisión la estamos totalmente perdiendo de vista. El reflejo de Chiloé es una cosmovisión cuando dice, ¿y qué va a pasar cuando me muera y no esté el pasillo para que la gente me esté esperando? Porque no termina la vida solamente ahí, sino que tenemos que prever que es el antecedente de la tradición de las generaciones y todas estas cuestiones. Y entonces la pregunta es cómo establecer la relación con ese territorio y con el imaginario de ese territorio. Y no solamente una ilusión de la realidad. Por eso el problema de la virtualidad es que nos genera ilusiones de realidad. Entonces la pregunta que nos haríamos es cómo introducir a la arquitectura y al urbanismo y a la región en el cambio global que no es virtual. Y por consiguiente planteamos de nuevo que el problema es un paradigma del desarrollo sustentable. Y aquí sí vuelvo a recalcar, estoy de acuerdo totalmente, no podemos hablar ni siquiera de arquitectura, tenemos que hablar de edificación, urbanización y regionalización como formas sustantivas para entender que es una tríada indivisible en la cual si queremos hablar de lo sustentable, sostenible, que es lo mismo, no podemos desligar edificación, urbanización y regionalización. Tienen que ser elementos indivisibles como una tríada como tal, y entonces estaremos pensando en la totalidad. Esto lo van a empezar a ver y va a ser demostrado por estas condiciones. Aquí el problema es si el desarrollo sustentable se convierte en un paradigma, la pregunta es
cómo vamos a plantear que ese paradigma sea válido para todos. Y este paradigma es, vuelvo a repetir, que tenemos que empezar a ver cómo los mismos objetos se ven desde una perspectiva diferente. ¿Cuál es lo que nos debe unir? Y entonces, ¿cómo vamos a hacer un reconocimiento de las contradicciones internas y las tendencias opuestas en conflicto que intervienen en todos los procesos? Todo esto lleva a que, para que tengamos algo de qué afianzarnos todos, y hablemos de un paradigma que es un modelo que a todos nos guía y nos dirige hacia algo, en un mismo objetivo común, tendremos que entender que el primer elemento clave es el equilibrio ecológico, en el cual debemos mantener la estabilidad en el ecosistema en relación con las especies. Y aquí el hombre deja de ser la parte primordial de las especies. Luego viene la calidad de vida y el bienestar. Hay miles de definiciones, todo el mundo se complica la vida hablando de calidad de vida. Entonces digo, usted es muy sencillo, calidad de vida es salud física, espiritual y social. Quítense de problemas. Si tenemos ese 3 tipos de salud, estamos del otro lado. Y además, si la sociedad misma los provee de los factores e indicadores, niveles de bienestar, pues tenemos una sociedad sana, tenemos una sociedad feliz, tenemos una sociedad en el cual el encuentro de nuevos paradigmas con conciencia social, visión y filosofía humanística se van a lograr. Pero es evidente que nos estamos complicando la vida. Entonces, por consiguiente, debemos tener gran respeto a que si queremos hacer una nueva fase de la arquitectura y el urbanismo, esta tendrá que ser totalmente multi e interdisciplinaria. Ya no podemos trabajar el ambiente si no es desde esas dos bases de manejo del ambiente, desde lo multi y lo interdisciplinario. ¿Y quién me puede negar que lo que planteaban, lo que van a oír estos días, tiene que ver con todas las ciencias? Cuando hablamos de geografía, ecología, sociología, economía, filosofía, hidráulica, todo lo que quieran, ya un arquitecto, un urbanista, alguien interesado en esto, va a tener que manejar la siguiente, pero con conciencia social, visión y filosofía humanística. La siguiente. Por lo tanto, no es nada más entrarle al desarrollo sustentable, requerimos de una filosofía científica respecto a la naturaleza para lograr la reintegración de una sociedad humana con procesos ecológicos. Tenemos que llegar a una sociedad humana con procesos ecológicos, pero desde una filosofía científica. No simplemente vamos a comprar colectores o tecnología o lo que ustedes crean que puede ser en ese momento. La siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Que nos enfrentamos a que el siglo XXI será el siglo de las ciudades, pero la ciudad como fenómeno más específico es el que articula el territorio a través del ecosistema. Entonces, si vemos que la ciudad articula el territorio a través del ecosistema, y hay mucha confusión con el territorio, porque el territorio se empieza a manejar ambiguamente cuando el territorio es una definición jurídica y política. Lo que sí es abierto es el ecosistema y son las regiones. Y ahora por eso en México están haciendo 13 grandes zonas ecogeográficas, porque ya la división territorial no nos funciona, no nos va a llevar la división territorial a la sostenibilidad o sustentabilidad, porque no contempla el manejo de las cuencas, porque no contempla el manejo de los ecosistemas, porque no contempla el equilibrio ecológico, porque no contempla el problema de lo holístico que se menciona también. Y entonces tendremos que ver que no podemos ver a la ciudad a través de representaciones virtuales históricas. O sea, no podemos caber también en ver que la ciudad es una representación histórica y además virtual, como es el caso, por ejemplo, de Metrópolis de Fritz Lang. La siguiente. O esta, en la cual le planteaba una nueva ciudad ya en 1927. Por supuesto, era una imagen virtual. O la de Charles Chaplin, la siguiente, por favor, sobre tiempos modernos. Sin embargo, mis respetos a Chaplin, porque él se metió ya en los problemas del análisis desde la visión del materialismo histórico y dialéctico, cuando plantea la lucha de clases, el problema de las fuerzas de producción, de las relaciones de producción, y él sí se mete en las contradicciones existentes en función de del poder económico y el dominio de la sociedad, ¿no? Aquí lo vemos.
fue un visionario a fin de cuentas desde mi punto de vista. Ya atrás vemos que dice libertad, dice democracia, etcétera, etcétera. Y entonces cuando vemos esto, vemos que nadie entiende por qué no hay desarrollo sustentable. Y lo que se plantea son manejos hacia la sostenibilidad y sustentabilidad. Cuando analizamos la declaración Brundtland o nuestra agenda común o la declaración de Río, observamos que los principios básicos para que haya desarrollo sustentable son abatimiento de la pobreza extrema. Es un principio, es algo que nos rige a todos, una proporción máxima. Y un principio máximo que es el desarrollo sustentable es abatimiento de la pobreza extrema, mayor equidad, reformas de Estado, mayor democracia, reformas a la estructura económica, equidad de género, manejo adecuado de la energía, manejo adecuado de los recursos naturales. La pregunta es, ¿no estamos haciendo desarrollo sustentable? Porque para hacer desarrollo sustentable se requiere una función de Estado. Lo que estamos haciendo con la agricultura, el turismo, la ciudad, es un planteamiento hacia la sostenibilidad o al manejo de lo sostenible para llegar al concepto macro de desarrollo sustentable. Por lo tanto, cuando vemos esta imagen, ya estaba planteando Chaplin en 1936 la gran contradicción interna en función de ¿qué? De las contradicciones de la sociedad por el manejo del poder económico. La siguiente. Entonces, tenemos que ver que la nueva visión del territorio es la formación de redes, tramas que determinan su uso y límites. Redes y tramas. ¿Quién va a negar que Manuel Castells en este momento está trabajando en lo que es el manejo de las nuevas redes sociales? Y decía hace poco en una plática académica que las redes sociales, por medio de la tecnología digital, internet, todo esto, va a ser las nuevas formas de hacer revolución. La prueba está el movimiento de los indignados que ahora están dirigiendo en todo el mundo por Stephen Hessel, un hombre de 93 años que acaba de escribir algo interesantísimo, pero que su principal objetivo era las contradicciones del sistema dominante a partir del manejo del poder económico por medio de los bancos, de los gobiernos, de los monopolios, etc. Es el principal factor de los indignados, que produce pobreza, falta de empleo, todo lo que ustedes quieran. Y ayer leía que se acaba, no sé si han recibido un nuevo mail que dice que hace 10 años teníamos a Steve Jobs, Robert Cash y más, alguien si recuerda, y entonces ahora ya no tenemos ni trabajos, jobs, ni tenemos cash, ni tenemos empleo, ¿no? Entonces todo esto nos lleva a que hay una gran discusión. Y ahora lo que tenemos que llegar es que la ciudad es una trama de infraestructura dinámica que redefine los límites entre lo público y lo privado, lo individual y lo colectivo, lo artificial y lo natural y lo virtual y lo físico. Ya no es simplemente el lugar donde se asientan los poderes. La siguiente. Y entonces aquí la pregunta es ¿qué es ciudad y territorio virtual? Y entonces pensamos contradicciones que tienen que ser de orden filosófico en la posibilidad de ser, pero no lo es realmente. Porque en las ciudades ya no hay existencia real. ¿Por qué? Porque lo virtual se aplica a lo que tiene existencia aparente sobre todo. Entonces nos están saturando la ciudad con imágenes, sonidos, sensaciones. Y en un momento dado no sabemos qué es ecológico, qué es sostenible, qué es verdaderamente limpio, qué no es limpio, etcétera, etcétera. No lo sabemos, nos están deformando, por eso es mi planteamiento de esta nueva línea de investigación. ¿Cómo vamos a manejar esta nueva condición de las redes? ¿Sí? La siguiente. Si lo virtual son imágenes creadas por medios informáticos que producen en quien lo recibe, que una ilusión de realidad o ambiente virtual. Entonces vivimos sin ilusiones de realidad. La siguiente. Debemos guiarnos por una ilusión que es una imagen formada en la mente sobre una cosa inexistente, tomada como real. Entonces vivimos esta ilusión que se toma como real. Debe y tiene que haber mucho cuidado en el nuevo manejo de las tecnologías digitales, porque estamos deformando esta realidad. Y fíjense que tomé una frase de algo que decía Friedrich Engels, decía, el mundo no debe comprenderse como un conjunto de objetos terminados, sino como un conjunto de procesos. Entonces lo que tenemos que empezar a entrar es cuál fue el proceso por el cual estamos en la situación que estamos para encontrar las contradicciones existentes, y cuál fue el proceso por el cual el arquitecto Rojas nos muestra que el proceso va en el camino adecuado para hacer sostenible la vida en Chiloé. ¿Sí me explico? Es muy importante. Todo esto que
vemos de la realidad virtual lleva a juicios falsos por una ilusión de los sentidos. Y entonces se vuelve totalmente sensorial el problema cuando hay juicios falsos por ilusión de los sentidos y esa percepción nos muestra objetos distintos a lo que es. ¿Qué es lo que pasa? Genera un engaño de los sentidos y hay una ilusión en sentido estricto. Vivimos ilusionados. O sea, nos hacen perder la realidad y el resultado ¿cuál es? Que las impresiones sensitivas quedan falsificadas. ¿Por qué? Por el influjo de la fantasía. Qué terrible, ¿no? Que de pronto nos sentimos que estamos siendo totalmente engañados. La siguiente. Y esto origina una percepción falsa. ¿Y por qué? Porque todas esas representaciones que introducen fantasía aparecen objetos distintos a los reales. O también estas representaciones asumen la corporalidad de la percepción y se hacen pasar por cosas que en realidad no están ahí. Y empezamos a entrar en la alucinación. Todo esto, así suena como, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? ¿Y ahora qué hago, no? Si ya entré en el influjo de la fantasía, no tengo ni idea de la realidad, porque todo lo que me avientan no sé qué pasa. Y ahora ya estoy alucinando, y no me fumé ni una marihuana, ni una anfetamina, ni un honguito, nada, ya estoy en la alucinación, ¿no? Entonces sí está verdaderamente crítico el problema. Pasamos a la siguiente. Y esto, al entrar en la alucinación, ¿qué sucede? Entramos en la confusión de conceptos. Ya no entendemos cuáles son los buenos, cuáles son los malos, y cómo lograr esa percepción de lo virtual verdaderamente sea un medio para conocer la realidad del fenómeno urbano de las ciudades. Entonces, realidad virtual, ambiente virtual, realidad virtual, y empezamos en el conflicto. Pero lo que sí sabemos es que observamos objetos, y la historia de los objetos incluye de manera fundamental la historia de sus significados. ¿Por medio de qué? De la facultad de pensamiento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que nos refleja el arquitecto Rojas es que la historia de estos objetos llamados ciudad, llamado casa, tienen una historia de sus significados que los sustenta y los lleva a darle sostenibilidad para que el término empiece a tener la dimensión adecuada, pero esto es solo a través de la facultad del pensamiento, del raciocinio. Entonces tenemos que ser más cautos, más lógicos en el planteamiento que hagamos de todo nuevo intento de sostenibilidad. La siguiente. No más tarde, no. La pregunta es cómo entender el ambiente virtual si es la fantasía en contra de una realidad, si esa fantasía está en contra de una realidad de la ciudad, del territorio, de la región, de los ecosistemas y toda la biosfera, que es nuestra preocupación mayor y están determinados por eventos. Entonces, toda esa fantasía, ¿cómo podemos regresarla a entender la ciudad, territorio, región, ecosistema y toda la biosfera? Y entonces tenemos que empezar a generar metodologías, enfoques necesarios que nos ayuden. Tenemos que generar patrones y tendencias, entender qué son sistemas y estructuras. Nos tendremos que ir a la teoría general de sistemas, teorías de sistemas dinámicos, sistemas lineales, todo lo que quieran, pero basado en la teoría de sistemas, en las estructuras, sin caer en el determinismo ni el positivismo. Tenemos que establecer modelos mentales que nos lleven a cuestiones más amplias. Tendremos que establecer paradigmas. Ya habíamos hablado que los paradigmas son planteamientos en los cuales es importante manejar que es un cambio a través de valores y los valores. Pero ¿cómo vamos a incluir todas estas variables en una representación virtual? Y aquí sí tenemos que tener mucho cuidado, porque todo esto lleva a que ahora con las tendencias actuales, ahorita dice, es que no llegó Rubén porque el volcán hizo erupción. Vuelvo a repetir, qué bueno que hizo erupción. Eso indica que los flujos y dinámica de la materia en su extensión a nivel planetario está en ebullición, y tenemos todavía el concepto de James Lovelock con la Gaia, su hipótesis Gaia, ¿no? De que el planeta es un sistema dinámico y vivo. Pero el problema es cómo vamos a entender esto, y hay un término nuevo que se llama holismo, o lo holístico, el cual es realizado, fíjense, en 1925 lo plantea J.C. Smoot, un sudafricano, en el cual él planteaba que ya no podemos ver los fenómenos aislados, porque había que
considerar los avances en física y biología, ya que el holismo es una tendencia del universo en el cual el origen del universo y su progreso están a partir del todo, ya no se desliga nada, y que sus principios primarios son principalmente los conceptos de materia, vida, pensamiento y la personalidad misma del individuo. Entonces esos conceptos de holismo que se manejan tanto, todo es holístico, ¿no? Pero no saben ni de dónde vienen. Es un señor que en 1925 ya estaba trabajando en cuáles eran los avances de la biología, la física interactuados, cuál era el progreso del universo a partir del todo, como una visión, como una cosmovisión, y que la materia, vida, pensamiento y personalidad eran a partir de cómo evolucionamos, sin descuidar los problemas principales de ciencia, filosofía, ética, arte y otras disciplinas. Y hasta planteaba que se basaba en un escritor que era Paul Whitman, ¿no? Entonces todo esto nos lleva a que no podemos descuidar que tenemos un antecedente histórico que nos tiene que sustentar el porqué del cambio. Y entonces vemos que sí, que todo lo virtual ahora se plantea por diseño de modelos tridimensionales, simulación digitales impresas, recorridos virtuales en animación digital, animaciones digitales interactivas, sistemas de información geográfica, con aplicaciones temáticas. Nos están bombardeando con tecnologías, con técnicas, pero la base es el cambio a través de los valores y de una concepción filosófica. La siguiente. Vemos esto y nos llama la atención. Es un trabajo de visualización, renders, tecnologías digitales, tercera dimensión. La siguiente. Vemos esto, impresionante, pero es tecnología. ¿Dónde está lo filosófico? El por qué tiene que ser así. La siguiente. Vemos también esto, interesantísimo, el avance de la ciencia, del hombre. La siguiente. Y entonces nos enfrentamos que la realidad es esta. La realidad es un terreno en el cual tenemos que construir, así como en Chiloé, en la cual me dicen hace 2 o 3 años, haz un proyecto para hacerlo sustentable. Entonces les digo, está bien, y me entregan esto en Ciudad Valles, una isla, como le llaman a esta isla, que rodea por un río, el río Valles, y creo que el río Naranja. Y entonces empiezo a ver que esto es la realidad, lo otro es cuento, que la realidad virtual la tengo que usar para sustentar cómo debo llegar a esto, porque puedo hacer prospección por medio de imágenes. La siguiente. Y cuando me encuentro con esto, digo, esto es otra realidad, que es mucho más bonita que lo que estaba viendo de esos grandes edificios. La siguiente. Y entonces le llamamos al proyecto La Huasteca Potosina hacia el desarrollo sustentable. Yo creo que el dueño de esta isla había ido a Birmania y se parece mucho y le puso Birmania. Ya después le agregamos Huasteca Mágica por la concepción por la cosmovisión existente. La siguiente. El mundo original era esto. No había hombres, seres humanos allá a la vista, era un equilibrio entre especies. La siguiente. Lo que estamos haciendo es esto. Un mundo desertificado, con pérdida de todas las condiciones, etc. ¿A dónde vamos? A un mundo, esta es una representación de una pintora norteamericana, la siguiente. Y entonces el mundo del futuro va a ser un mundo planificado porque los seres humanos planificamos. Ya en este mundo planificado hemos corregido todos los errores existentes y vemos cómo ya se usan todas las energías renovables en contra de las energías no renovables. Y entonces todo el mundo se pelea por cuáles son las energías renovables: petróleo, gas y carbón, las no renovables. Entonces Herman Daly, un biólogo, economista, etcétera, de sus múltiples, dice: mira, las energías renovables, en comparación con las energías renovables, es muy sencillo. Las energías renovables están en función de las escalas del tiempo humano. Ya, no les den tantas vueltas. Lo que se renueva en las escalas del tiempo humano se llama renovable. Y ya, para no acabar, Herman Daly, para los que les interesa, D-A-L-Y. Y vemos cómo ya hay conjunción, ya no hay de la contaminación, y ya son energías renovables, eólica, geotérmica, de mareas, solar, etcétera, etcétera. La siguiente. Bueno, para que lo vean bien por todos lados, ¿no? Para que no tuvieran que voltear la cabeza. Bueno, y entonces vemos hasta los domos de Mogwai, Mr. Fuller, las grandes cámaras, pero ya creando microsistemas, pero siempre en conjunción, un equilibrio de la naturaleza, un equilibrio ecológico general. La siguiente. Me chocan las tarjetitas que cuando uno hablando le ponen.
Fíjense, el problema de México y del mundo no está ahora, dice la tierra y sus dueños de Abel Quesada, yo os platico. En esta crisis mundial de energéticos, materias primas, que todo México debería estar ganando y no perdiendo. Dice rico y no pobre, feliz y no agobiado por las preocupaciones. Y si no lo es, corresponde su imagen al cuento que dice que estando Dios haciendo el universo, llamó a su ayudante y le ordenó. A este lugar me le pone mucho oro, mucha plata, mucho uranio, mucho petróleo, mucho mar, bellas montañas, hermosos ríos, extensos campos para el ganado y la agricultura y enormes bosques. Y Dante, sorprendido, le dijo: Señor, ¿no crees que es demasiado? ¿No crees que es injusto darle esta región más que a otros? Y el Señor respondió: no te preocupes, para que se empareje vas a ver la clase de habitantes que le pongo, y le puso a los mexicanos. Bueno, da tristeza, pero igual estuve en Colombia, dije, le puso a los colombianos, y le puso a los chilenos. Entonces, el problema es que el problema se veía y percibía desde hace mucho. Tenemos todo, pero lo estamos desperdiciando. Y somos los habitantes los que lo hemos echado a perder. Por lo tanto, hay que reconsiderar por esta nueva concepción, de este nuevo paradigma de la visión que les planteo, y empezar a cambiar. La siguiente. Entonces se plantea mucho que hay que hacer. Volvemos al quiero mostrar un ejemplo también concreto. Esto es lo que existe en Ciudad Valles, en este sitio que íbamos a hacer algo. La siguiente. Y vean, todavía hay cascadas como estas. Entonces la pregunta es, si todavía hay cascadas como estas, ¿cómo es posible que estemos desperdiciando esos recursos naturales? La siguiente. No sé si conocen a Edward James con su Gilitla por allá por acá. Y entonces allá este cuate, un inglés, llegó, tenía mucha lana, dijo, encontró este lugar y dijo: yo aquí me quedo, y ni por los pies por delante me saca. No, ahí lo enterraron, ¿no? Aunque parece que no se puede enterrar tan fácil, ¿no? Porque yo le decía a mi esposa que me enterraran en la barranca de donde vivo, pero dice que no se puede, ¿no? Entonces la siguiente. Entonces, vamos a ver rápidamente, porque me quedan 14 minutos, ya me dijeron, cómo lo virtual sí lo podemos aprovechar, pero en un sentido de análisis, de investigación y de desarrollo. Por ejemplo, tengo una ciudad de Downtown que muchos deben de conocer. La siguiente. ¿Se está atorando? Vean cómo ahora todos los sistemas de información geográfica, todos los elementos tecnológicos nos sirven para entender desde lo general a lo particular, cómo ellos van trabajando de entender primero la zona, luego el sitio en más particularidad, y luego de qué se componen las condiciones del sitio. La siguiente. La pretensión de ellos es volver a recuperar lo que es el valor del agua, de lo verde y de la atmósfera. O sea, los tres elementos que más se contaminan, que es suelo, agua y atmósfera. Y vemos cómo su principal motivo es el agua y los verdes en relación a un aspecto que ambiente saludable. La siguiente. Ellos tratan esto como un arma mediática. Esto es lo que ellos tienen en este lugar cuando iniciaron el proyecto. Es un proyecto de Arup, creo que se llama esta organización, corporativo, y era 8.400 hectáreas donde no hay infraestructura, está a 3 horas de Shanghái. Pero para esto nos deben servir los elementos virtuales, para representar la realidad y entenderla con mayor precisión. La siguiente. Vemos cómo a la hora que hacen el proyecto son 8.600 hectáreas y vemos cómo van planeando por medio de simulaciones, modelos que son tecnologías, para poder plantear cómo van a transformar el sitio. A la izquierda vemos lo existente y acá cómo empiezan a descubrir que hay que respetar la geografía del sitio para poder trabajar con ella. Y ven cómo ponen los ecoparques, luego las zonas de humedales y luego cómo empiezan a crear las áreas urbanas. La siguiente. Todo esto con fases y fases de planeamiento. La siguiente. Pero vemos también cómo su principal objetivo es la agricultura urbana, la agricultura como el elemento clave del alimento, los verdes y el agua y todo lo que sea reciclable. La siguiente. Establecen fases secundarias, los sitios, las fases secundarias de población, pero hay granjas ecológicas, bahías ecológicas. ¿Por qué el término ecológico? Porque están trabajando con el ecosistema. Por eso hablan de lo ecológico, no por una tendencia ni por un término. La siguiente. Vemos cómo esto ya existe aquí en un desarrollo en Cancún, se llama Mayacoba, pero que sale como a precio de oro, ¿no? Una
¿no? $600, $800, pues no. Entonces ahí sí queda como virtual, ¿no? Para todos nosotros, ¿no? Aunque ya existen, se vuelve virtual porque además sí es inalcanzable. Entonces se vuelve la fantasía y cuando yo me saque el melate, pues iré ahí, ¿no? Pero estoy en la alucinación y en la fantasía. La siguiente. Entonces, pero, regresando, ¿sí? Lo importante es salud humana y ambiental, vitalidad económica, manejo de energía, vivienda. Fíjense, hablan de la nutrición en estos planteamientos nuevos. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que pasa en México, México país de obesos, ¿no? Entonces, no podemos seguir así, acceso y movilidad, educación y cultura, gobierno y compromiso cívico y huella ecológica. Tenemos que volver a recapacitar sobre la capacidad de carga de los ecosistemas, según dice Wokernagel y Riz, respecto a la que no podemos seguir sosteniendo estos estilos de vida. La siguiente. Y entonces este diseño de la ciudad integra todos esos conceptos que ya no son alucinaciones, sino que son conceptos para una mejor calidad de vida. La siguiente. Producción de energía, la basura, mal dicho, debería decir residuos, ya ni residuos, ahora son subproductos, ¿sí? Porque ya la demanda de energía, la siguiente. El consumo de agua, todo esto que estaba planteando Rojas también hace rato, y vemos cómo generan las nuevas concepciones del sitio, en el cual predomina verde, agua y equilibrio ecológico, ¿sí? Siguiente, porque me quedan 12 minutos, yo siempre los tomo como minutos luz, ¿no? Porque me conviene. Entonces vemos cómo ubican todo esto por representaciones. Siguiente. Trabajan la movilidad del transporte, siempre hay el interés de reducir las vías de transporte contaminantes. Siguiente. Y importante, cuando hablamos de sustentabilidad, tenemos que hablar de los beneficios sociales y económicos. Si tengo más residentes, debo tener más trabajos. Tengo que tener condiciones de relación de trabajo. Ya lo decían, ya no hay trabajo, ya no hay dinero y ya no hay vida, ¿no? Bueno, pues aquí lo que están tratando de generar. Claro que en un momento dado otros plantean que las ciudades chinas nuevas son ilusiones también, ¿no? La siguiente. Entonces vemos que trabajo y empleo es importante. También el manejo del agua, si va a crecer la ciudad, cuánto se consume y cuándo voy a tener que tratar para recapturar el agua, utilizarla. Entonces empieza a ver cómo se empieza a manejar dentro de un planteamiento sostenible, cómo voy a manejar el agua. La siguiente. Producción agrícola, ya ni siquiera se van a hacer a los grandes campos, edificios para producir agrícolamente con colectores solares para producir energía, etcétera, y hacer pues, lo que hacían en México con las chinampas, ¿no? Que eran 3 o 4 cultivos al año, ¿no? Era un gran nivel de cultivo anual. Y además evitar grandes áreas y concentrar la producción. La siguiente. Pero también se habla de la producción de energía y el uso y emisiones de contaminantes. Hay que evitar la contaminación por dióxido de carbono, ¿no? Entonces, ahora todo es 0 emisiones de dióxido de carbono, y esto solo se puede dar reduciendo el transporte contaminante. Hay que quitar agua, el petróleo, el carbón. Hay una condición ahorita respecto a contaminantes, que no es posible éticamente que se siga queriendo manejar los biocombustibles, porque cómo es que estamos yendo contra la ética de la producción alimentaria cuando hacemos de un combustible un energético para que se mueva un auto o una máquina, ¿no? Entonces empezamos a entrar en la bioética, en la época en que las disciplinas se subdividen, surge la economía ambiental, la economía ecológica, la filosofía política que era desde antes, surge la antropología, de todas las áreas se empieza a subdividir, y entonces las subdisciplinas crecen, pero también crece la complicación. Más todo esto que hablaba yo de lo virtual, que tenemos que regresar a usar lo virtual como una parte en la cual nos demuestre que estamos adelantándonos, pero en un sentido de entender mejor el problema. La siguiente. Vean cómo el manejo de la basura o de los desechos empieza a ser diferente. En Suecia ya hay una serie de, no sé qué ciudad, creo que Copenhague, en los cuales meten tubos por debajo de la tierra y echas tu basura
perfectamente armada y ya llega a contenedores y todo funciona por energía geotérmica. Estamos en otro momento. En Alemania la basura superó la reducción de desechos a la capacidad de reciclamiento. Los alemanes se culturizaron muy rápidamente. De pronto los alemanes dicen: ya no produzcas el desecho, porque llegabas a comprar tu televisión, te llevas tu cajota para que la viera el vecino, te llevas con tu televisión de plasma de 47, una cajota con un montón de empaques, poliestireno, poliuretano, todo eso. Tenía que ir el autobús a recoger el empaque, lo llevarlo a un lugar, transformarlo en ese contenedor, luego a un tiradero. ¿Y qué sucedía? Procesos contaminantes por el transporte, por la movilidad. Ahora los alemanes superan esto, llegan a la tienda, sacan su televisión, le echan al auto, dejan el empaque, llega la compañía, toma el empaque, lo lleva a reciclar, y este es el futuro. El empaque va a servir para llegar y venderlo, pero se va a ver. Entonces todo esto tenemos que ir cambiando, pero esto significa un nuevo fenómeno y una nueva concepción del futuro, que no está simplemente en tecnología, está en conciencia. Entonces tendríamos que entrar en la revolución del espíritu, Heidegger, Adame, todas esas gentes que están trabajando sobre este aspecto, el problema de la conciencia, el problema de la transformación, de la revolución intelectual, del conocimiento científico, de la economía científica. Entonces nos estamos volviendo locos, pero no podemos absorber todo. Tenemos que empezar a subdividirlo, y el principal factor es unidad. Es un país, es un mundo que no tiene unidad. Entonces tenemos que empezar a trabajar las universidades. Por eso me hace excelente el intento de la facultad con FLACAM y con todos ustedes, de entender que ya no podemos seguir trabajando separados, tenemos que ser unitarios, ¿sí? La siguiente. Vemos cómo el transporte es importantísimo, cero emisiones es el objetivo, transporte eléctrico. Ahora, ¿cómo produzco la energía eléctrica de las presas? De esto, no tenemos que cambiar todo esto. Entonces, la siguiente. ¿Cuánto me queda? Arquitecto, ya casi, ¿verdad? Y vemos los colectores eólicos. México no es tan fácil poner colectores eólicos, no tiene la velocidad, el viento suficiente para colectores eólicos, solo la Rumorosa o la zona del istmo de Tehuantepec, pero tenemos una excelente latitud para colectores solares, para iluminación cenital. En México no se usa la iluminación cenital, no se usa la bioclimatización. Entonces no es exactamente el desarrollo sustentable meter nuevas tecnologías, es empezar a tener nuevas alternativas en las cuales la bioclimatización, los recursos, los materiales del sitio, teniendo materiales tan estupendos como la tierra, no la usamos. Cuando es térmico, cuando tiene una serie de valores y calidades, ya más bonito, ¿no? Y ahí no estamos comprando las famosas placas de poliestireno y de formite y todo esto. La siguiente. Por consiguiente, si puedes ir pasando rápidamente, si pasan, porque las nuevas ciudades a base de hidrógeno, velas pasando rápido porque ya se me acabó el tiempo. Del hidrógeno en su proceso para producir energía, el resultado es agua potable. Bueno, lo que pasa es que tiene problemas tecnológicos, pero es una excelente alternativa. Vemos cómo se puede surtir de todo, calefacción, energía, hasta energía para los autos. Esto está sucediendo en Suecia, ¿verdad? Una H2 piazas en la ciudad. La siguiente. Vemos cómo cambia el esquema de vida. Ya no son grandes edificios, el edificio de 800 de Abu Dhabi o de 800 metros. Vean, y yo me enfrento ahora a esto. Vuelvo a regresar. Esto lo obtuve con medios digitales, una cámara, un satélite. Eso es lo que tengo que conocer, el sótano de las golondrinas. Estas cascadas que yo no me imaginé nunca que hubiera en San Luis Potosí. Vean, las parecen las de agua azul en Chiapas, que son famosísimas. La siguiente. Tienen ruinas en San Luis Potosí, así existe en todo el mundo, en México mucho. Vemos cómo hay historia que hay que entender, cosmovisiones. La siguiente. Para esto nos deben servir las imágenes virtuales, no para deformarnos y meternos en la fantasía, en la alucinación. Nos deben servir para entender otra forma de entender el medio, señales por sistemas de percepción remota, sistemas de información geográfica,
y cómo vemos cómo ahora todo lo podemos tener a la mano. Este es el sitio que les decía, la siguiente, y vemos cómo este sitio, cuando piden un plan maestro, tantito, no le pases, espera. Cuando piden un plan maestro, si este sitio hacemos algo indebido, ese verde que se ve como una halo o como un círculo, va a ser la afectación al uso del suelo y empieza a transformar hasta que se transforma la zona y se pierde todo el sistema productivo original. Y se pierde la producción original, se transforma y se empieza a cambiar y el esquema es otro. Eso es lo que sucede cuando hacemos algo indebido, empieza a crecer como una onda que va destruyendo todo lo original y nos quita la sostenibilidad del sitio. La siguiente. Bueno, ya no me da tiempo porque soy muy respetuoso del tiempo normalmente a veces no, pero sí es importante. Aquí tengo otra, síguelas pasando para que las sigan viendo, una serie de la ciudad de Nanya, un amigo que tengo, que es Robert Swain, que lleva su tercera ciudad en China, y bueno, lo he traído a dar pláticas aquí, y está haciendo esta ciudad donde vemos cómo todo es por medio de información. No podemos perder de vista que tenemos que entrar en un nuevo fenómeno de deconstrucción, aunque suene rara la palabra para algunos, porque tenemos que volver a analizar las bases no analizadas para poder entender el futuro, y tenemos que ver que la arquitectura y el urbanismo como un segundo lenguaje tiene que ser transformado para establecer nuevas potencialidades, según decía Siegfried Gideon Pestner, toda esta serie de pensadores. Y a donde quiero llegar ya para cerrar es que tenemos que hacer una conjunción de una arquitectura científica que ya mencionaba Jonah Friedman en el 60, para evitar las profecías abusivas sobre la sociedad del mañana. Entonces, quedaría en este sentido mis reflexiones. Tenemos que empezar a buscar nuevas líneas de investigación que refuercen a partir de lo filosófico, de lo conceptual, de nueva concepción del rescate de los valores, que la sostenibilidad no es exactamente lo que nos están dando los medios virtuales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Salas, por esas reflexiones que usted nos ha mostrado en esta ocasión, que parten de ese futuro que debemos imaginar, solo que aquí la reflexión es, desde luego, que tomemos en cuenta que hay algunas bases fundamentales para poder lograr adecuadamente esta reflexión hacia el futuro. Hay algunas frases que me parece interesante también subrayar, que ha mencionado el doctor Salas, como una que mencionó, que dice, la historia sustenta el cambio, la realidad, los elementos virtuales. Efectivamente, vemos que este imaginario que se puede construir, pues no puede necesariamente llevarnos a un sitio seguro si no tomamos en cuenta precisamente estas bases que tienen que ver con la historia y la realidad, y desde luego los recursos que nos proporciona la naturaleza, como lo hemos visto, que lo ha destacado el doctor Salas. Me voy a permitir hacer algunas preguntas mientras ordeno. Dice la siguiente: ¿qué sucede cuando el discurso político se dice de vanguardia y se contradice con la realidad? ¿Qué se dice cuando el discurso político se dice vanguardia y se contradice con la realidad? Bueno, hay que entender que son dos juegos diferentes. El problema es que los políticos tienen objetivos diferentes a los que tenemos como sociedad. ¿Quién va a entender el por qué se hacen? Por eso decía yo, tengo aquí una frase muy interesante, que no sé si les dije, que la autocracia usa como recurso la arquitectura y urbanismo y como un artefacto de ordenación para imprimir símbolos y significados en el momento en que están actuando. Perdone, pero normalmente nunca contestamos lo que quieren oír los que preguntan.
Bueno, las preguntas son de controversia, me voy a permitir hacer algunas de ellas. ¿Qué es o cuál es ese engaño con el que nos están bombardeando? Es decir, concepto virtual, ¿a qué se refiere exactamente? Se completa la pregunta con lo siguiente. Lo virtual es un lenguaje, una manera de expresarnos e inspirarnos, nada más. ¿Por qué satanizarlo? ¿No sería mejor ver su potencial y utilizarlo para nobles propósitos? Bueno, al final creo que cerré con esto, yo creo que salió al baño, pero pero dije muy claramente que lo virtual debe servir para identificar y conocer la realidad más a precisión y entenderla y poder aplicar lo que queremos hacer. Cuando no estoy satanizando, cuando a mí me dicen que hay un Mercedes-Benz ecológico y me lo ponen así en grandes documentos virtuales y me lo quieren hacer creer, les digo, no es cierto, porque un Mercedes-Benz, cuando me dicen es que todo es reciclable y cada pieza está codificada y por eso es ecológico o sustentable, sostenible, no es cierto, porque un Mercedes-Benz cuesta 45 o 50 mil dólares. Para empezar, el que compra un Mercedes-Benz, ¿de dónde obtuvo el dinero si no hay equidad? ¿Sí me explico? Si hay una desproporción en los ingresos entre un sector de gentes y el otro. Está en un sector en el cual evidentemente, por ganar esas cantidades de dinero, se diga lo que se diga, hay desequilibrio, inequidad y manejo diferente, desproporciones de fuerzas de producción, relaciones de producción, modos de producción, aunque me meta en cuestiones del materialismo y el marxismo, pero que me llevan a identificar que no puede ser ecológico solo porque está codificado. Porque para empezar tuvo que haber explotación para obtener eso, y eso me lleva a que ya no es ni sustentable ni nada de ese tipo. Entonces, creo que no estoy satanizando cuando me ponen las campañas de los productos orgánicos, todo esto. La pregunta es, ¿hasta qué grado es cierto? Entonces, no es satanizar, es saber redirigir hacia dónde va toda la representación virtual. Y por supuesto, he dicho que hay muy buena cuando nos muestra la realidad como es. El problema es que nos están metiendo en influjos de fantasía. Díganme si no, cuando nos dicen que vamos a ser guapos porque compramos un traje Hugo Boss, ¿no? Y la verdad es que no lo creemos, ¿no? También, ¿no? Porque tenemos un traje Hugo Boss, o porque tenemos un Hermenegildo Senna, o porque tenemos una bolsa a las mujeres de Louis Vuitton, ¿no? No es cierto, ¿no? Entonces todo esto es un influjo de la fantasía que nos mete en la alucinación. Lo único que digo es, para cerrar esta pregunta, no es satanizarla, simplemente redirigir el camino de lo virtual, ¿sí? Precisamente en ese sentido va esta pregunta. ¿Por dónde se puede empezar a fomentar el cambio de valores? ¿Considerar que debería ser masivo para que haya un cambio real? Hijo, el cambio de valores es recuperar los valores perdidos, ¿sí? Es ver el cambio hacia nueva forma de recuperación de los valores. ¿Quién va a negar que el respeto, la honestidad, todo eso existen? Lo que pasa es que los hemos deformado. Pero los valores es simplemente el rescate de los valores, lo que nos puede beneficiar en el futuro. Y esto tiene mucho que ver con lo sagrado, con la cosmovisión, con las tradiciones, con la cultura. ¿Quién va a negar que la arquitectura que acabamos de ver del arquitecto Rojas, pues a lo mejor ni se llama arquitectura? A la gente no le interesa que la arquitectura se llame arquitectura, le interesa tener un hábitat, un nicho donde viva. Y ese nicho, si es lo más vernáculo posible, es el nicho más bello. Porque es el que se refleja en mi identidad, es el que refleja en dónde estoy, es el que refleja que trabajo con el ambiente. ¿Qué va a negar que una casa en el Papaloapan, a la orilla del Papaloapan con su porche, esa es una arquitectura bella? ¿Por qué? Porque el individuo vive el río, vive el viento, y además tiene ventilación, pues hace que le haya llegado un arquitecto a decir que tiene que ser bioclimatizado. Entonces, creo que los valores es recuperar sentidos filosóficos de lo que somos y de lo que deberíamos conservar como equilibrio dentro de la sociedad, a partir del respeto, el orden, la honestidad, el entendimiento de lo sagrado, entender nuestra cosmovisión como cultura. Hemos perdido la cosmovisión como cultura.
todo aquello que nos sustentaba, ¿no? Bueno, conste que dije que no siempre contesto uno lo que quiere, ¿no? Bueno, aquí también yo diría que tengo un 50% de las preguntas referidas a un tema similar, y es cómo logramos el cambio. Yo creo que en ese sentido la conferencia del doctor Hermilo ha motivado muchas inquietudes, porque estaríamos de acuerdo en consecuencia que efectivamente se tiene que gestar un cambio a partir de esa visión a futuro de lo que estamos haciendo en nuestras ciudades, de nuestros asentamientos. Dice esta pregunta: ¿este nuevo paradigma de desarrollo sustentable comprende tantos aspectos que topa en la utopía? La pregunta es: ¿cómo se posiciona esta corriente ante el capitalismo en el que vivimos? ¿Cómo luchar o conseguir el cambio con una sociedad basada 100% en el consumismo? ¿Cómo ir del objeto al proceso o los procesos en sí? ¿Cómo hacerlo en la escala del tiempo humano? Voy a completar esta pregunta con esta otra. Dice: ¿cómo se consigue la tríada con un sistema económico político como el actual? Se razona como imposible. ¿Y por qué no proponer un paradigma primero que transforme estos sistemas? Lo virtual conviene a estos sistemas, enajena más a la gente. El punto no es lo que conviene a los sistemas, sino lo que conviene al planeta y sus habitantes. Se puede aprovechar la tecnología de cómputo para recrear modelos que nos ayuden a tener menos errores en la planeación del futuro. Bueno, esto fue una ponencia de mi ponencia, ¿no? También. Entonces, la segunda parte es que los textos se reinterpretan, entonces ya cuando alguien vuelve a hablar ya es otro texto, ¿no? Entonces ya es parte importante. No, yo creo que un punto clave: redirigir el camino de la destrucción. Eso es lo que tenemos que... Hay un camino hacia el caos, de la crisis, hay que redirigir el camino de la destrucción, y me voy a cuestiones hasta más filosóficas cuando dice Albert Schweitzer que debemos llegar a tener un concepto de vida basado en buscar, respetar, entender la integridad biológica del planeta y todas sus especies. O sea, buscar, respetar y entender la integridad del planeta a través de todas sus especies, y no tener el control de la naturaleza, y redirigir ese camino de destrucción al que estamos llevando el planeta a través de una nueva concepción político-social de lo ambiental. Una nueva concepción político-social de lo ambiental, buscando una perspectiva ecológica más que sobrevivencia. Buscar una perspectiva ecológica más que sobrevivencia que nos lleve a una integridad ecológica en que las especies y seres humanos tiendan a una mejor calidad de vida, y empezamos a generar nuevas formas de disciplinas en que vamos a tener que relacionar filosofía y ecología, vamos a tener que relacionar aspectos sobre bioregionalismo, y vamos a empezar a tener que ampliar la psicología en una nueva concepción filosófica acerca del comportamiento del individuo. Son muchas cosas, pero el principal camino es redirigir este camino de destrucción al cual estamos. ¿Y cómo lo redirigimos? Como decíamos, por medio de un enfoque de lo antropocéntrico a lo ecocéntrico, nuevos principios sobre la vida, respeto a la naturaleza y un equilibrio como especies. Es mucho más largo, tengo aquí más apuntes que podría yo decirles. No es una perspectiva ecológica más que sobrevivencia. Y todo esto lleva a la multidisciplinariedad, en la cual tendremos que estar trabajando en planteamientos de una profunda cambio social en todas las sociedades para llegar a evitar la crisis ambiental. Creo que lo importante es que se queden con todas estas dudas para que empiecen a trabajar a partir de esto. Tendría yo que reordenar todas estas preguntas para hacer una nueva presentación con todo lo que tengo. Esto es una parte, he estado tratando de extraer para no hablar solamente por hablar de todo lo que tengo de conceptos sacados de documentos, y lo que oyeron hace 2 momentos es una síntesis de muchas ideas de mucha gente que está dedicada a esto. Gracias. Bueno, más que una pregunta, dice: muy buena ponencia. Yo creo que ética, historia, naturaleza, realidad son algunos de los conceptos mencionados por el doctor Salas que sin duda alguna necesitamos tomar en cuenta.
Muchas gracias, doctor. Muy amable.